Buenas noches, amada iglesia, estimados amigos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio de estudio y reflexión de la palabra. Gracias doy al Señor porque nos sigue cuidando y sigue mostrando su gracia en favor de cada uno de nosotros. En la reflexión de esta noche quiero hablar un poco acerca del servicio. Por tanto, el título de esta reflexión es Perseverantes en el servicio. Hay un dicho muy popular de nuestra cultura que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Este dicho es muy diciente en cuanto a lo que quiere expresar, que en resumen es esto: debemos tener una vida dedicada al servicio. Ahora, en este mismo orden de ideas, en la Biblia encontramos una mejor exhortación y palabra de ánimo para servir con constancia y entusiasmo. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 15:58, que dice lo siguiente: Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo, su obra en el Señor no es en vano. Y quiero leerlo en otra versión, lo acabo de leer en la Reina Valera del 60, y quiero leer este texto de 1 Corintios 15:58 en la Nueva Traducción Viviente, que dice así: Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Este consejo o esta exhortación de Pablo a servir al Señor con constancia, con firmeza, con entusiasmo, presupone que el servicio a Dios, en este servicio se pueden perder dos cosas: la constancia y el entusiasmo. Una vida cristiana dedicada al servicio del Señor y al servicio de los demás puede ser comparada con una carrera. Comenzar una carrera, independientemente del tipo de carrera que sea, siempre será relativamente fácil comparado con el reto de no darse por vencido a mitad de carrera y comparado con el reto de terminarla. Es más fácil, relativamente más fácil, empezar una carrera que terminarla. Una vida cristiana dedicada al servicio a Dios y a los demás puede ser comparada con una carrera. Al principio, esta carrera de servir al Señor y de servir al otro, a veces estamos entusiasmados, emocionados al servir, pero a veces con el tiempo vamos perdiendo la constancia y el entusiasmo. Y entonces servir al Señor y a los demás se convierte a veces en algo tedioso para algunos, en algo cansón para algunos, pierden el entusiasmo. Por tanto, el llamado en esta noche a través de esta reflexión, este devocional, es que podamos ser perseverantes en el servicio a Dios y el servicio a otros, así como lo exhorta aquí Pablo a la iglesia que estaba en Corintio y le dice: estén firmes y constantes, creciendo, trabajando en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nosotros a veces nos encontramos con esta realidad de perder ese ánimo, y por muchas razones, y no quiero mencionar quizá todas las razones, pero a veces una que otra circunstancia nos lleva a perder el entusiasmo, nos lleva a perder el ánimo, y entonces no somos perseverantes en el servicio. Ahora bien, yo quiero mostrarle a ustedes, ya que el llamado es a ser perseverantes en el servicio, algunas razones para servir y ser perseverantes en el servicio a Dios y el servicio a los demás. Y quiero empezar diciendo, antes de mostrar estas razones, que servir para el cristiano, para el creyente, servir no es una opción, sino un llamado firme de parte de Dios para nosotros. Es un llamado firme para cada uno de nosotros. No se nos presenta como una opción, sino como un llamado, como un deber. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente: cada uno de ustedes, según el don que ha recibido,
úselo sirviendo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que Pedro quiere decir es que cada quien tiene dones, habilidades que ha recibido de parte de Dios, las cuales debe usar para servir a otros como una forma de ser buenos administradores de la gracia de Dios que tiene diversas formas. De manera entonces que servir no es una opción para nosotros, sino un deber cristiano. Tanto servir a Dios como servir a otros. Ahora bien, son varias las razones por las cuales el Señor nos invita o nos llama a servir y a ser perseverantes en el servicio. Una primera razón es que el servicio a Dios y a los demás es el reflejo de la vida y el carácter de Cristo. Por lo tanto, nosotros debemos ser imitadores de Cristo en todo, especialmente en su labor de servir a otros. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice lo siguiente: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Aquí vemos que Cristo fue perseverante en su servicio hasta la muerte. A nosotros, por lo tanto, nos queda imitar a Cristo y servir de la misma manera en cómo Él sirvió al Padre, en obediencia al Padre, pero en beneficio de toda la humanidad. Esa es la primera razón por la cual nosotros debemos servir y ser perseverantes en el servicio, porque el servicio nos lleva a reflejar la vida y el carácter servicial de Cristo. Otra razón por la cual nosotros debemos servir y ser perseverantes en el servicio es porque el servicio nos lleva a poner nuestra atención en las necesidades de otros y no solo en las nuestras, lo cual a su vez nos mantiene alejados del egocentrismo, el egoísmo, el individualismo, y a la vez nos ayuda a fomentar el amor los unos por los otros, entre nosotros mismos como creyentes. Gálatas 5, 13 al 14 dice lo siguiente: sírvanse unos a otros por amor, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en el Señor es resumida en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra razón por la cual nosotros debemos servir y ser constantes, perseverantes en el servicio, es porque el servicio nos afirma en la obediencia y por ende fortalece nuestro amor por Dios. Juan 14, 23 dice: todos los que me aman harán lo que yo diga. Ya vimos en Primera de Pedro 4:10 que todos nosotros, según los dones que tenemos, debemos usarlos para servir a otros. Es un mandamiento, es una exhortación que Dios nos da, de manera entonces que cuando nosotros servimos y somos perseverantes en el servicio, afirmamos nuestra obediencia a Dios y por lo tanto demostramos nuestro amor a Dios. Todos los que me aman harán lo que yo diga. Entonces, a través del servicio demostramos nuestro amor y nuestra obediencia a Dios. Y quiero ilustrarlo de esta manera. Muchos de ustedes que me están escuchando son padres. ¿Cómo se siente usted cuando le pide el favor a su hijo que le haga una cosa, que le haga tal cosa? Y ese hijo le dice: yo no lo voy a hacer. Usted se siente triste, decepcionado, quizá aburrido, porque no le está siendo obediente, y eso va fracturando la relación. Si el Señor nos manda a nosotros a servir y a poner al servicio de los demás nuestros dones para honra y gloria de Él y para beneficio de los otros, y nosotros no le obedecemos, entonces no estamos fortaleciendo esa relación de amor entre Dios y nosotros. Por eso el servicio nos permite demostrar nuestra obediencia y nuestro amor a Dios. Otra razón por la cual nosotros debemos servir y ser perseverantes en el servicio es que el servicio nos permite contribuir
considerablemente en la obra del Señor. Si yo sirvo y soy perseverante en el servicio, en la obra del Señor, en lo que hay que hacer para beneficiar a otros, para ayudar al que está necesitado, en lo que hay que hacer para extender el Evangelio, para predicar el Evangelio, si yo hago esto, yo contribuyo en gran manera en la obra del Señor, tanto en la extensión del reino de Dios como en el cuidado de la iglesia. Por ejemplo, Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38 dicen lo siguiente: entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, y ahí usa la metáfora para hablar del trabajo que hay en el reino. Está diciendo, la cosecha es mucho, hay mucho por hacer, mucho por cosechar, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la obra que envíe obreros a su cosecha. Básicamente lo que Jesús estaba diciendo es, hay mucho por hacer en el reino de los cielos. Hay mucho por hacer en la extensión del reino, hay mucho por hacer en la iglesia, pero a la verdad los obreros son pocos. Ruéguenle al Señor de la obra para que envíe más obreros. Y la pregunta es, ¿estamos contribuyendo nosotros a la obra del Señor a través de nuestro servicio? ¿O tú has dejado de servir? ¿Te has desanimado y has dejado de hacer las cosas que hacías antes, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, en favor de otros y en favor del Señor, en favor de la extensión del reino de Dios y en favor del cuidado de la iglesia? Porque si lo has dejado de hacer por X o Y razón, déjame decirte que el Señor necesita obreros para su obra. El Señor te necesita. Él necesita que tú seas perseverante en el servicio, que tengas el mismo entusiasmo de antes, la misma constancia que tenías antes, para que puedas seguir honrando al Señor con tus dones y con tu servicio. Por otro lado, Efesios 4:16 dice lo siguiente: el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según el trabajo, el servicio y la obra de cada miembro, este cuerpo, que es la iglesia, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De manera entonces que lo que yo hago a través de mi servicio constante, perseverante y entusiasta permite contribuir considerablemente en la obra del Señor, para la extensión de su reino y para el cuidado de su iglesia y para el crecimiento de su iglesia. Y otra razón, entre tantas, por la cual nosotros debemos servir al Señor y ser perseverantes en el servicio, es que el servicio a Dios tiene su recompensa. ¡Qué maravilloso! No trabajamos y listo, Dios no es desagradecido con nosotros. Primera de Corintios 15:58, que fue lo que leímos, dice que nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Recuerde, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo, trabajando en la obra del Señor, siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nuestro servicio en el Señor no es en vano. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano y por eso debemos seguir trabajando, sirviendo en el Señor y ser perseverantes en ese servicio. En ese mismo orden de ideas, Colosenses 3:23 al 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor reciben la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es a quien ustedes sirven. Si nosotros servimos al Señor, a su iglesia y a todas las personas que están a nuestro alrededor y somos perseverantes en ese servicio, nuestro servicio va a tener su recompensa. Ya el Señor mirará de qué manera lo recompensa. Ahora, quiero mostrarles dos ejemplos
de personajes bíblicos que fueron constantes, perseverantes en el servicio y en su entusiasmo en servir a pesar de los obstáculos. Porque generalmente nosotros dejamos de servir con el mismo entusiasmo de antes, con la misma perseverancia de antes, por las circunstancias adversas que se nos presentan. Por un lado, vemos el ejemplo de Noé. Uno ve que Noé perseveró en su servicio a Dios, dejando de lado la humillación que recibía por parte de la gente, la burla y las críticas que recibía por parte de la gente por estar construyendo un arca, un barco, en un tiempo en que ni siquiera llovía. Y más aún cuando su trabajo constituía en construir este arca, pero también en predicar el juicio de Dios a través de un diluvio. Y vemos que Noé fue perseverante en ese servicio a Dios de predicar su juicio y de construir este arca. Él no se dejó desanimar por la crítica de la gente, por la burla de la gente. Él siguió proclamando el mensaje de Dios y siguió construyendo el arca, el cual al fin y al cabo le sirvió para ser salvo junto con su familia. De igual modo tenemos el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, el cual ni la persecución, ni los peligros, ni las necesidades que él tenía, económicas, físicas, ni la crítica de la gente, porque uno se da cuenta, por ejemplo, cuando él escribe en Primera y Segunda de Corintios, en parte él contesta a una crítica que él recibe, porque son muy duros con él. Ni aún eso lo llevó a perder la perseverancia y el entusiasmo en el servicio a Dios. Y uno ve que Pablo terminó su vida sirviendo a Dios con el mismo entusiasmo con que empezó a servirlo en su ministerio. Déjeme aplicar esta reflexión en varios sentidos. Primero, la obra de Cristo en el mundo ha tenido continuidad mediante nosotros, sus discípulos. Nosotros somos los instrumentos de Dios para la extensión del Evangelio, para la edificación y el cuidado de la iglesia y para el avance del reino de Dios. De modo que nosotros podemos contribuir grandemente en la obra de Cristo para la extensión del Evangelio, para la edificación y el cuidado de la iglesia y para el avance del reino de Dios a través de nuestro servicio constante y perseverante. Por eso quiero animarte en esta noche, no dejes de servir al Señor con el mismo entusiasmo de antes. Por otro lado, déjeme decirle que aunque la iglesia cristiana, en la iglesia, siempre han habido ministerios especiales, pastores, maestros, apóstoles, no todos seremos apóstoles o maestros o pastores, pero todos, escúcheme bien, como dice 1 Corintios 3:9, podemos ser colaboradores al servicio de Dios. Así que te animo a que sigas sirviendo con perseverancia y entusiasmo al Señor. Por otro lado, en el servicio en la obra de Dios, el creyente encuentra una fuente maravillosa de satisfacción. Pero es preocupante ver que algunos cristianos se desatienden de su deber de colaborar y servir al Señor y su obra. Algunos porque quizá piensan que esto no les toca a ellos, que es asunto de otros. Pero no es así. Dios nos invita a cada uno de nosotros a ser colaboradores en su obra. Otros quizá no sirven porque se han dejado desanimar por las circunstancias, problemas con las relaciones con sus hermanos, con líderes de la iglesia, porque no han tenido buenos ejemplos en la iglesia, o quizá porque tienen poco tiempo por el exceso de trabajo o simplemente por cansancio. El desafío es a seguir sirviendo al Señor a pesar de. Por eso quiero concluir diciendo que nuestro desafío es estar dispuestos a servir al Señor y ser perseverantes en el servicio al Señor y a otros en todo tiempo, sin importar las circunstancias o las adversidades. El desafío es que nosotros no perdamos el entusiasmo y la alegría para el servir al Señor y para servir a otros. Así que, amados hermanos, seamos perseverantes en el servicio. Amado Señor, gracias te doy, oh Dios, por esta palabra que nos has regalado en esta noche.
una invitación a no perder ese entusiasmo con el que iniciamos el ministerio, con el que iniciamos en nuestro servicio en la iglesia o nuestra vida cristiana en la iglesia. Muchos hemos perdido el entusiasmo, el ánimo, nos hemos desanimado en el camino, pero levanta tú el ánimo, danos la fuerza y ayúdanos a seguir siendo perseverantes, constantes y a tener el mismo entusiasmo de antes, entendiendo que esto es para tu honra y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan una feliz noche.